En esta segunda parte voy a abordar de manera breve qué es la Convención. La Convención es el primer tratado de derechos humanos dedicado a la infancia, es específico para niños, niñas y adolescentes. En Naciones Unidas hay 10 tratados de derechos humanos, 10 convenciones, que crea 9 comités y un subcomité. El específico para los niños, las niñas y los adolescentes es el Comité de Derechos del Niño, que se crea a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia de Naciones Unidas. El número de ratificaciones es inédito hasta la fecha, y eso de alguna forma indica un sentimiento de la comunidad internacional hacia los niños, las niñas y adolescentes, hacia la opresión que vivían niños, niñas y adolescentes en relación a sus derechos. La Convención ya cumple 32 años en 20 de noviembre del 2021 y hay un consenso internacional de que fue un cambio radical en la consideración de la infancia. ¿Por qué? Porque a partir de la Convención los niños pasaron a ser considerados sujetos de derechos, con todos los derechos que le corresponden a los adultos por su condición de adultos, con una particularidad, y es que los niños se encuentran en desarrollo y por lo tanto la protección debe estar reforzada reconociendo esa situación. Pero eso no debe ser un obstáculo para que se desconozcan o violen sus derechos. La Convención tiene una perspectiva, y es que ordena las obligaciones de los estados en relación a los derechos del niño. Y para eso desarrolla los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y las medidas de protección para efectivizar esos derechos. A su vez, la Convención tiene dos elementos que son revolucionarios, si se puede usar esta palabra. El primero es el artículo 3, que es el que define el interés superior del niño. El interés superior del niño es un criterio de interpretación que el comité lo ha desarrollado en su observación general número 14 y que obliga a los decisores a tener en cuenta cada vez que tiene que tomar una decisión este aspecto. La segunda cuestión que es revolucionaria dentro de la Convención es el artículo 12. ¿Y el artículo 12 qué plantea? Plantea que los estados tienen la obligación de escuchar al niño en todas las decisiones que tengan para él importancia. Y fundamentalmente obliga a los estados a escuchar a los niños, a generar mecanismos para que los niños puedan expresarse y, como segundo punto, segundo aspecto, a que esa opinión sea tomada debidamente en cuenta. Estos dos elementos son la raíz, el tronco sobre el que se asienta lo que decimos: el niño es un sujeto de derecho. Para ello, el comité ha construido las dos observaciones generales: la observación número 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado y la observación general número 14 sobre el interés superior. Ahí encuentran el desarrollo de los estándares que el comité considera para que estos dos artículos se pongan en juego en todas las políticas que se desarrollan en torno a la infancia. La Convención se estructura en 6 grupos de normas. El primer grupo es el de los principios generales y que son transversales a toda la Convención. El segundo grupo son el que está dedicado a las medidas generales que deben adoptar los estados para implementar la Convención. Y después hay otros 3 grupos en donde se van especificando derechos a partir de situaciones particulares que viven los niños. El cuarto grupo es el de las obligaciones que se imponen a los estados de aquellos grupos de niños que son especialmente vulnerables.
El quinto grupo es el de las obligaciones respecto a los niños que se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad, para que los estados, tomando en cuenta esos derechos, reduzcan las mayores barreras para que esos derechos puedan ser ejercidos. Y por último, hay las disposiciones que son relativas al mecanismo de control de aplicación de la Convención, en este caso, el Comité de los Derechos del Niño. En función de esto, los principios sobre los que se desarrolla la Convención son 4. El principio del interés superior, el principio del respeto a las opiniones del niño, o lo que se ha traducido en América Latina como el derecho a la participación, el principio de no discriminación y el principio del respeto a la vida y al desarrollo. Para que esto ocurra, para que la Convención se haga carne en las políticas que implementan los países, es necesario ciertos pasos para que ello pueda ocurrir. El primero es el cambio de la legislación. Las leyes en los 90 en nuestra región han sufrido cambios para adecuarse al paradigma que planteaba que el niño es sujeto de derecho. Pero estas leyes tienen que estar en permanente revisión para que no pierdan esa perspectiva de estar alineadas a los derechos del niño. La segunda cuestión es el desarrollo de estrategias o agendas integrales de cómo los estados van a llevar adelante la implementación de la Convención en los estados. La tercera cuestión fundamental es la necesidad de que existan mecanismos de coordinación gubernamental de manera permanente. La cuarta cuestión es la recopilación de datos. Sin datos certeros sobre la situación de la infancia es imposible construir política pública, pero es imposible evaluar, revisar y reformular las políticas. El comité insiste a los estados a tener buenos mecanismos de información para que la información sobre la situación de la niñez sea una información recogida de manera periódica y a través de una metodología clara. La sexta cuestión es la asignación de recursos. No se puede pensar el desarrollo de los derechos del niño sin que estos sean una prioridad en la asignación presupuestal. La sexta condición es la formación, la concienciación y la educación en torno a qué significan los derechos de niños, niñas y adolescentes a partir de la Convención. La séptima condición es que todo esto tiene que hacerse a través de un proceso colaborativo en donde se involucren la mayor cantidad de actores, entre ellos los actores de la sociedad civil, lo que nosotros llamamos las organizaciones no gubernamentales. Pero también el sector académico, el sector empresarial, para construir agendas de trabajo orientadas en derechos del niño. Estas cuestiones aparecen ratificadas en las observaciones que nosotros le hemos formulado al Estado guatemalteco en el año 2018. Y tienen un fin, que es ayudar en el desarrollo de políticas alineadas con los mandatos que plantean los derechos establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hacia ahí los estados deben dirigir sus acciones. Una acción sustentada en derechos del niño no puede y no debe hacer caso omiso a esta serie de principios prioritarios para la formulación de una agenda basada en los derechos del niño.